Buenos días a todos los que no he podido saludar. Nos toca continuar con el sermón número 2 de Ética Cristiana. Esperen que acomodo acá el... Ahí. Bien. Este sermón se titula La ira de Dios. Y como subtítulo, ¿por qué una sociedad se destruye? Estamos en esta serie de ética con el fin de poder comprender en los tiempos que vivimos y qué debemos hacer en los tiempos que vivimos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? La base de este sermón está en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, pero vamos a leer del 18 al 20. Y después vamos a ir viendo de distintas maneras los versículos que faltan. ¿Cómo vamos a dar este sermón? 5 puntos, de los cuales 4 puntos los voy a dar yo, y el 5.º punto lo va a dar mi padre en el próximo sermón de ética. Punto número 1 de este sermón va a ser repasar el sermón pasado, porque ya hace más de un mes, creo, que vimos la charla sobre ética. El punto número 2 es la unión entre cosmovisión cristiana y la verdad. Vamos a definir qué es lo que es cosmovisión cristiana. Hay palabras que no son de uso común entre nosotros, así que se van a definir. No son difíciles, no dudo de que ustedes lo van a entender ahora rápidamente. Punto número 3, absolutismo y no absolutismo. Como dije, son palabras que no son común al lenguaje común, pero se van a entender porque, por más técnica que parezca, es fácil. En teoría. La razón de una sociedad en decadencia según Pablo. 4.º punto. Esos son los 4 puntos que se van a tratar hoy. El 5.º punto trata de la cura de esa sociedad en decadencia, que es el Evangelio. Nosotros solamente vamos a dar mención, vamos a rascar muy superficialmente sobre el Evangelio. Va a ser necesario, van a ver por qué. Y después el pastor va a estar exponiendo en profundidad el Evangelio y por qué es necesario el Evangelio en una sociedad en decadencia. Eso se van a dar cuenta cuando vayamos dando el sermón. Me olvidé el celular. ¿Alguien me podría estar indicando la hora? Bien, perfecto. Estoy medio visco, pero son 10 menos 5, ¿no? No. 11. Bien. Así que ya saben lo que va a durar el sermón, ¿eh? Bien, comenzamos. Resumen del sermón número 1. No sé si recuerdan o no, pero dimos la definición de ética. Y lo único que cambiaría en esta definición de ética... Gracias. Lo único que cambiaría en esta definición de ética es que no es una ciencia. Hay una disputa entre si es una ciencia o no es una ciencia porque... disputan si se le puede aplicar el método científico o no. Vamos a ponerlo como en palabra de Miguel Núñez, así que yo me baso en Miguel Núñez. De hecho, el sermón está siguiendo un orden lógico del libro de Ética Cristiana de Miguel Núñez, para que sepan. La ética es una disciplina, rama del saber o sistema relacionado al estudio de lo bueno, que son las virtudes, y lo malo, que son los vicios, así como el estudio de los deberes del ser humano. En resumen, ¿qué estudia la ética? Las normas que rigen la conducta humana para identificar si el hombre está obrando bien moralmente o si está obrando mal moralmente. ¿Se entiende o no? Ética es eso, es una vara, es una línea que nos da para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que estudiar cuál es esa vara para identificar si estamos bien o estamos mal. Después vimos la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ética y moral. La vamos a resumir de la siguiente forma. La ética sería no le golpees, la moral es pegarle a alguien, ¿sí? Lo vamos a poner ahora en definición. La ética es normativa, es imperativa, es lo que debe ser, es absoluta. En otras palabras, la ética es como una pared, vamos a poner, y en esa pared están los distintos absolutos. Hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto. Entonces nosotros sabemos, si hicimos una cosa que nos decía que no debíamos hacer,
hacer, estamos obrando mal moralmente. Si hicimos una cosa que sí debíamos hacer, ¿qué estamos haciendo? Obrando bien moralmente. ¿Se va entendiendo? Entonces, la ética es normativa, es imperativa, es lo que debe ser la persona, es un absoluto. O sea, la ética no es relativa. La ética te dice esto está bien y esto está mal, punto. Ética cristiana. Está bien y está mal. Vos obras de una forma o la otra, punto. La moral es descriptiva, indicativa, es lo que es la persona y es relativa. En otras palabras, como dije, está la vara, es la ética, y como uno obra es la moral. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué era necesario que nosotros definamos ética y moral y la diferencia entre ética y moral? Porque nosotros tenemos una cosmovisión cristiana y en la cosmovisión cristiana ya tenemos un absoluto que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Quién es ese? Dios. Bien. Estamos bien. Ahora, ¿por qué? Estaba la moralidad estadística. ¿Se acuerdan cuál era la moralidad estadística? La moralidad estadística es lo siguiente. Está la ética, está la vara, que se llama ética, supónganse, como una tabla, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la moralidad estadística? De las acciones de la moral, ¿sí? Ya sea que están obrando mal o que están obrando bien. Entonces, si están obrando mal, ¿sí? Como son muchos los que están obrando mal, eso se transforma en una ley ética, ¿sí? Lo ponen acá en la tablita. Y pasa a ser bueno. O sea, esto que están haciendo mal las personas, lo ponen en la tablita de ética, hacen una ética, es decir, que diga, eso que hacen todas las personas está bien, entonces pasa a ser algo moral. Y eso es lo que pasa cuando dice que cambiaron la verdad por la mentira. A lo malo lo filtran por la ética y lo llaman bueno, por las éticas humanistas, ¿sí? Éticas humanistas. Yo voy a estar haciendo la salvedad. Si es ética, si menciono ética nomás, estoy haciendo referencia a la ética cristiana. Si hago la salvedad de ética situacional, como lo voy a hacer, es otra cosa, ¿sí? Ética cristiana, tenemos la tablita ya bien definida, ¿sí? Una tablita bien definida, con varias páginas, que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es moral y qué es inmoral, ¿sí? Bien. ¿Cómo funcionaba la moralidad estadística? Recuerdan que dimos un silogismo. ¿Y qué es un silogismo? Fácil, una oración, otra oración y una conclusión. La primera oración decía, lo normal se calcula por lo estadístico. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo normal es lo que todos hacen. ¿Bien? Primera premisa, lo normal es lo que todos hacen. La segunda premisa, lo normal, es decir, lo que todos hacen, es bueno. ¿Sí? La conclusión, el que no hace eso es malo. ¿Qué estoy diciendo? Todos los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Como todos lo hacen, eso es bueno. Si vos no lo haces, estás haciendo mal. ¿Quedó claro? Y a eso póngale en cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de acción inmoral que ustedes reconozcan. ¿Por qué lo reconocen? Incluso lo del mundo lo reconocen, lo vamos a ver según Romanos capítulo 1. Bien, entonces quedó claro eso. Ahora, ¿qué es la verdad? Y en esto quiero hacer una salvedad. La palabra verdad en la Escritura es muy profunda. Y lo que yo estoy intentando hacer, le voy a explicar más o menos la limitancia que uno tiene, es como que yo me esté metiendo en el medio del mar a intentar meterme hasta el fondo del mar, a tocar lo más bajo del mar, sin el equipo de buceo, sin instrucción, sin instructor. Entonces es muy difícil llegar a la profundidad de eso. Por eso es que yo los animo, allá hay una biblioteca, hay muchos libros de ética, busquen allá y capacítense con eso. Lo que estamos haciendo acá es un resumen y hay muchas limitancias, porque eso es limitado, obviamente. Entonces, ¿qué es la verdad? Es todo aquello que corresponde con la realidad. Eso sería como una definición rápida. ¿Y qué estoy diciendo? Es decir, que la verdad es verdad independientemente de quién la diga. Esto es así porque la verdad
no es algo, y escuchen que esto es muy importante, la verdad no es algo que el hombre inventa, es algo que el hombre descubre. La verdad siempre fue verdad, siempre estuvo. ¿Se entiende? Lo que no estuvo fue la mentira. Y ahora vamos a entrar un poquito rápido, como a tratar de llevar la mente un poquito más allá, pero hasta ahí nomás, limitado. La verdad corresponde a todo lo que es bueno, puro, justo, santo, agradable, todo lo de buen nombre, ¿sí? Todo lo que pertenece a Dios es verdadero, porque Dios es verdad. Toda la verdad es verdad de Dios. Eso lo dice la Escritura. Toda la verdad es verdad de Dios. La verdad está en contraoposición de la mentira. Todo lo que es verdadero es bueno, puro, justo, santo, y todo lo que es mentira es malo, oscuro, pecaminoso, tenebroso, feo. ¿Se entiende? Porque en el principio era la verdad, estaba la verdad, ¿sí? Era verdadero. Ahora se introdujo la mentira por el enemigo, ¿sí? La verdad, Dios, no comparte con la mentira. ¿Qué estoy diciendo? Dios, la verdad, no le pide prestado al enemigo. No, obviamente eso lo sabemos. El enemigo sí. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la mentira muchas veces toma herramientas de la verdad para destruirnos. Che, Ezequiel, pero eso no se ve en ninguna parte de la Biblia. Yo al menos lo veo desde Génesis capítulo 3. Él intentó, él usó una verdad. ¿Y qué verdad usó? Vamos a poner el ejemplo de Génesis. Las personas fueron creadas con deseo. Por eso Dios le dice, vayan y coman de todo árbol del huerto. Tenían un deseo de comer. Es decir, si les dice que van a comer, él mismo, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, tienen la capacidad de desear eso que Dios le da y de disfrutarlo. Eso es verdad. Ahora la mentira, el enemigo, utilizó esa verdad para destruirnos. Díganme si no es lo que pasa en la realidad de hoy. El enemigo no te dice, acóstate con quien quieras y vas a ser feliz. El enemigo no te dice, no pienses más allá, busca plata, dinero, comprarte auto, tener casas, tener posesiones. Ahí vas a encontrar la felicidad, el propósito de tu vida. Son cosas que parten de la verdad. El dinero es algo que es creado, es permitido por Dios. Y Dios no lo niega. Dios no dice que el dinero sea malo. El amor al dinero es malo. ¿Ven cómo cambió la verdad por la mentira? Cómo el enemigo, la mentira, agarra verdades para destruirnos. Entonces tenemos que ser sutiles en identificar la verdad, la mentira, para desechar la mentira y amar la verdad. ¿Sí? Vamos a dar como una breve definición según Miguel Núñez. En realidad vamos a leer un texto bíblico. Juan 18, capítulo 18, versículo 37. Y permítanme, yo me estoy olvidando de orar. Si me permiten, vamos a leer Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Oramos para que sea el Señor el que hable, y no yo. Vamos a Romanos primero y después continuamos con esa cita, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hasta ahí nomás, oramos. Amado Dios del cielo, soberano Señor, Rey de Reyes, Creador del cielo y del universo, sustentador del cielo y de la tierra, gracias te damos porque podemos estar hablando de tu palabra, podemos estar exponiendo tu palabra. Y amado Dios, por los méritos de Cristo es que uno puede estar exponiendo esta palabra. Tú nos has salvado y tú nos sostienes. Incluso perdona los pecados, los errores que uno puede llegar a cometer. Pero te clamamos como iglesia que tú me libres de mí, me saques
de lado y tú a través del Espíritu Santo hables y toques los corazones que tú en tu soberana voluntad quieras tocar, de la manera que tú quieras. Ayúdame a descansar en que la obra jamás ha sido del hombre, siempre ha sido tuya, de principio a fin. Gracias te damos por tu palabra, ayúdanos a aprenderla, capacita nuestros corazones para digerir tus enseñanzas y guardarlas en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Para que no se aburran, le voy a decir, anoche tuve una charla con el apóstol Pablo, ¿sí? Una charla muy interesante, dialogamos un poco con el apóstol Pablo, sí. Algunos se ríen, pero es real. No me tiren con Biblias, no me tiren con tazas, computadoras, sillas, no soy un apóstol, no soy un profeta. Bueno, profeta como en la antigüedad, ahora estamos hablando de la Biblia, los profetas hablaban la Escritura. Pero sí tuve una charla, así que le voy a dejar esa pica. Si quieren llegar hasta el final, traten de pasar por este pantano, ¿viste? De tecnicismo y cosas raras, que después se pone muy práctico, muy lindo. Es como que te juegan las emociones. Por un momento es bastante desesperanzador, pero por otro momento es muy esperanzador. Así que los animo a que perseveren hasta el fin. Bien, vamos a Juan 18:37. Estamos en el tema de qué es la verdad y vamos a ver qué dice Jesús que es. Bien, 18:37. Pilato entonces le dijo, le está preguntando a Jesús cuando lo está juzgando, ¿así que tú eres rey?, le pregunta Jesús. Jesús responde, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y esto es muy simple. Los que entiendan la prédica, lo que entiendan cuando la palabra se exponga, son de la verdad. Los que no la entiendan, no son de la verdad. Es muy simple. Ahora hay algo interesante. Dar testimonio de la verdad, dice. La verdad ya estaba. La verdad es algo que el hombre no crea, no inventa. Nosotros no podemos inventar qué es lo que es verdadero. Nosotros no podemos inventar qué es lo que es absoluto. Que lo que nosotros no podemos inventar nuestras propias reglas, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios es quien da testimonio de la verdad, da testimonio de Dios. Dios es verdad. Una frase de Miguel Núñez dice, Jesús es la plomada, ¿sí?, que mide la verticalidad de la verdad. Es decir, Jesús es el que está ahí como el modelo perfecto en esa tablita que nos dice qué está bien y qué está mal. Y que Él vivió exactamente diciéndote qué está bien y qué está mal. ¿Entiendes? Él es la plomada que mide la verticalidad de la verdad. 5 puntos vimos de qué es lo que era la verdad, o 4. Es cierta independientemente de quién la sostenga. Si a mí viene un alcohólico y me dice embriagarte está mal, yo no voy a decir, no te creo a vos porque sos alcohólico. No, yo le voy a creer porque él lo que está diciendo es verdad. ¿Y por qué es verdad? ¿Dios te lo dice o no te lo dice? Sí, listo, es verdad. Independientemente de quién lo diga. Es cierto independientemente de la actitud de la persona con la que la sostenga. Si viene una persona y me dice pedantemente, es decir, el mundo es redondo. ¿Es mentira porque lo diga pedantemente o orgullosamente? No, es verdad, es redondo. Es transcultural, 2 por 2 es 4, acá y en la China. La verdad es verdad, acá y en la China. Dios es Dios, acá y en la China. Es objetiva, racional y exclusiva, y cito palabras del Miguel Núñez. La verdad definida por Dios para todo el mundo es objetiva e invariable. Es decir, que se basa en hechos concretos, en algo concreto, duro, sólido, que no se mueve, que no es variable, que no va de un lado por el otro. Mientras que la verdad definida por los hombres es subjetiva, situacional. Es decir, se basa en la persona, en cómo está, cómo se siente, si le gusta o no le gusta. Eso es lo que hablamos anteriormente en la moralidad. ¿Sí? Al hombre, a todos les gusta tener relaciones antes de tiempo del matrimonio o fuera del matrimonio o incluso extramaritales en el matrimonio. Entonces eso está bueno.
porque eso es lo que le gusta a todos. Eso se hace una norma ética. No está mal tener relaciones antes del matrimonio y extramaritales. ¿Lo ven en la sociedad o no lo ven en la sociedad? Piensen para sus adentros. Digo, piensen para sus adentros porque Pablo en la charla que tuvimos me lo dijo clarito, fue muy clarito. Entonces, para concluir con este punto, podríamos identificar la verdad con Filipenses 4:8. Si ustedes quieren lo buscan y si no, yo lo leo. Filipenses 4:8. Es lo que parafraseé al principio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditad. Eso es verdad. Todo lo que es bueno, puro, justo, santo, todo lo que es bueno proviene de la verdad y es verdad. Lo malo proviene de la mentira. Porque lo que estuvo desde el principio fue la verdad, lo que se insertó fue la mentira. El enemigo. Lo vimos con el ejemplo de Génesis. Bien, continuamos. Una conclusión, una frase que no sé si va a aclarar o puede entenebrecer un poco, pero la voy a dar. La realidad de la existencia, de lo que existe, corresponde a la verdad de Dios. Es decir, nosotros existimos porque Dios es verdad y creó todo. Para hacer como un resumen que nos quede en nuestra mente. Ahora la unión entre cosmovisión cristiana y la verdad. Perseveren, pasen por el lodo y ya vamos a llegar a cosas muy, muy prácticas. Y quiero decirles que esto es práctico, ¿eh? Cuando empiece a poner ejemplos, algunos nomás, ustedes se van a dar cuenta que cualquiera de lo que está acá pudo, si es que no cayó en errores, por no conocer la ética cristiana. La cosmovisión cristiana y la verdad. ¿Qué es la cosmovisión? Cosmos, mundo, visión, ver. Cómo las personas ven e interpretan al mundo, la existencia. 4 preguntas son las fundamentales en una cosmovisión. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después? 4 preguntas. ¿Sí? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Que eso pertenece a la ética. ¿Y a dónde voy? Ahora yo le voy a hacer un ejemplo práctico. Ustedes respondan esas preguntas, pero saquen a Dios de la escena. 1 minuto les doy. Saquen a Dios de la escena y busquen una respuesta. Sáquenlo. Busquen una respuesta. Bien. Eso es lo que está viviendo el mundo. ¿Se entiende? ¿Cómo haces para responder eso? De ahí que tantos filósofos que dicen encontré la verdad, e incluso no dicen que encontraron la verdad. Uno de los filósofos más conocidos acá en Argentina le preguntaron, ¿qué cree que es usted la verdad? Y que la verdad, y que es algo muy difícil, y que los libros, y que dijo Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿y saben en qué concluyó? Hay uno de los filósofos que se asemeja a la verdad. La verdad es todo lo que corresponde con la realidad. Pero él dice, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Prefiero la definición de una persona y nombra a otro filósofo que ni sé la definición que da. Pero ven, eso es lo que le pasa a la persona cuando la cosmovisión no está basada en la verdad. Ahora van entendiendo por qué es tan importante que nosotros sepamos qué es la verdad. Y que sepamos que nosotros contamos con la verdad, porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la qué y la vida, la verdad y la vida. ¿Cómo respondemos nosotros ante la cosmovisión? Es decir, la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana responde las preguntas de la siguiente manera. Mediante la base de la creación, es decir, responde a ¿por qué existo? Porque Dios no creó. La caída, hay una caída, hay pecado. La redención, Dios está obrando un plan de redención porque nosotros estamos caídos y en esa caída nosotros identificamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ven que todas esas preguntas que antes, si ustedes lo sacaban a Dios de la escena, no tienen respuesta. Si lo ponen a Dios en la escena, sí tienen respuesta. Y ¿saben qué? Le da propósito, le da significado, le da sentido a la vida.
la creación, la caída, la redención y la glorificación. Esas preguntas fueron respondidas en base a la cosmovisión cristiana. La creación, la caída, la redención, la glorificación. ¿Claro? Esa es la cosmovisión cristiana. Estoy diciéndolo muy por arriba. Allá hay una biblioteca, hay libros de ética cristiana. Vayan y capacítense, profundicen más, porque es sumamente interesante. Lo que estamos intentando hacer ahora con estos 2 sermones estamos por construir un edificio, estamos preparando el terreno. El terreno está en la base del terreno, dice verdad. Ese edificio tiene muchos departamentos. Vamos al primer departamento, golpeamos la puerta y dice la ética cristiana acerca del aborto. Nos vamos al segundo piso, la ética cristiana acerca del matrimonio. Nos vamos al segundo piso, la ética cristiana acerca de la responsabilidad civil de los cristianos en la sociedad, la responsabilidad civil de los cristianos, y así sucesivamente. Pero si nosotros no ponemos una plataforma que sea verdadera, que sea objetiva, absoluta, si no ponemos a Dios en esa plataforma, no podemos construir el edificio. ¿Sí? Pasamos al absolutismo. Ven que creo que se va haciendo bastante claro. ¿Qué es el absolutismo? Es entender que hay verdades o absolutos por medio de los cuales podemos medir objetivamente la conducta humana. ¿Qué es lo que quisiste decir? Hay una regla total que no dice esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Eso es ética cristiana, absolutismo, ¿sí? El absoluto es eso, que hay una regla, un dogma, algo que no dice esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Y es absoluta, eso no varía. No es que varía dependiendo si hay muchas personas que les gusta, bueno, entonces eso está bien. Si hay muchas personas que no les gusta, no, entonces lo sacamos, vamos a tachar esto. Matar está mal, pero hay muchas personas que les gusta matar, no, listo. Entonces si hay muchas personas que les gusta matar, bueno, vamos a poner matar está bien. Eso es lo que hace la contraparte del absolutismo, que es el relativismo. Todo es relativo. Vamos a desglosarlo. Entonces ya dijimos, un absoluto es un imperativo moral que nos permite identificar si esa persona, si yo o usted está obrando bien o está obrando mal. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que si no hay una verdad que diga qué está bien y qué está mal, todo sería relativo. Y con eso quiero decir que todos podríamos hacer lo que nos parezca correcto a nuestro entender. O sea que si yo, por ser pecador, pienso que robar a las personas es un trabajo digno, como dijo un político acá en Argentina, robar es un trabajo digno, roben con cuidado. Ven que nos toca muy de cerca esto que estamos hablando de ética, cambian la verdad por la mentira. Robar es un trabajo digno, es un oficio digno. ¿Entienden lo absurdo que sería? O sea, si yo hoy no hay una base moral, no hay un imperativo moral, no hay un absoluto moral que nos diga esto está bien y esto está mal, la contraparte de eso es el relativo, todo es relativo. Entonces a mí se me antojó que chocar personas está bien. Le pido el auto a mi padre, salgo, ¡pum! Choco una persona, ¡pum! Como los jueguitos. ¿Entienden lo ridículo que es el relativismo? ¿Y quién me va a venir a decir a mí que está bien o que está mal? Si se basan si la sociedad está basándose en algo que no es verdad. ¿Cómo saben ellos si está bien o está mal? Entonces cuando venga el policía y me diga, pero lo que está haciendo está mal, ¿por qué? Si es todo relativo. No, está mal porque está mal, porque está mal, porque... Y no tiene base. Estoy poniendo un ejemplo, no digo que vaya a ser así, el oficial te va a agarrar, te va a meter preso y listo, punto. ¿Se entiende? Puse un ejemplo medio tosco para que se entienda bien claro. Absolutismo y no absolutismo. Pasen por el lodo, voy a insistir mucho en eso, pasen por el lodo. El absolutismo y el no absolutismo. Dos ramas, ¿sí? Vuelvo a aclarar, está el libro de ética cristiana, están en todos los capítulos que estoy diciendo, son casi la primera y la segunda parte del libro, son 200 páginas, léanlas, hay mucho más profundo. Hay 3 sistemas específicos en el absolutismo, en lo que estamos diciendo que hay un absoluto que nos permite identificar qué está bien y qué está mal, ¿sí? Vamos a pasar rápido, que creo que sí.
Absolutismo gradual, el absolutismo gradual, el absolutismo en conflicto y el absolutismo incondicional. ¿Sí? Incondicional sería el primero, absolutismo en conflicto y absolutismo gradual. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si aquí no entiendo nada. Bien, ya definimos qué es lo que es el absoluto. El absolutismo incondicional te dice que cualquier imperativo moral que violemos está mal, independientemente del por qué se violó ese imperativo. Por ejemplo, si mentimos para salvar una vida, está mal. Está mal y está mal. No puedes mentir para salvar una vida. Y esto nos toca de lleno, porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificar los imperativos que priman por sobre otros. Y hay imperativos que priman por sobre otros. Y pecamos si seguimos a un imperativo menor que al mayor. Imperativo, estoy diciendo una regla que nos dice qué debemos hacer. Eso es un imperativo moral. El absolutismo en conflicto, sostiene que hay momentos en donde los imperativos morales se chocan, ¿sí? Y que al violar uno de esos, violas uno de esos por elegir uno, es decir, dejas de lado uno y elegís el otro, obviamente, estás pecando, pero te tenés que arrepentir, ¿sí? El primero era incondicional, no se puede violar un imperativo. Es decir, lo puse muy clarito. Vamos a poner un ejemplo, y es feo. Entran a robar a tu casa y te dicen, ¿quién de los dos, quién de los dos manda acá en la casa? ¿Está vos y está tu mamá? Tenés varios hermanos, estoy yo y está mi mamá. Tenés varios hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir la verdad? Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Pónganse de que está la vida de una persona en riesgo y ustedes tienen que elegir entre mentir o decir la verdad. ¿Qué hacen? Vieron que sí sirve lo que estamos viendo, que es muy tedioso, pero sí sirve. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? El absolutismo en conflicto dice que definitivamente tenemos que optar por uno de los dos. Vamos a violar uno de los dos, vamos a mentir, pero vamos a salvar una vida. Nos tenemos que arrepentir de esa mentira. Eso es lo que dice el absolutismo en conflicto. Y lo que sostenemos que es bíblico, que la Biblia lo enseña, es el absolutismo gradual. ¿Por qué gradual? Porque hay imperativos que priman por sobre otros. Ezequiel, pero eso en la Biblia no está. Génesis. Éxodo. Cuando el faraón pide de que se aborten a los niños que son de Israel. ¿Qué dijeron las parteras? No, faraón, pasa que nosotros cuando la vamos a atender a las mujeres de Israel, ellas son tan robustas que los tienen rápidos a los hijos y nosotros no llegamos para atenderlas. ¿Qué fue eso? Mentira. Porque ellas sí llegaban, sabían cuándo nacían, sabían que nacían, pero fue una mentira. ¿Y Dios qué hizo? ¿Las castigó? ¿Lo vio como malo? No. ¿Las honró? ¿Tuvo gracia con ellas? ¿Se entiende? Éxodo capítulo 1 del 17 al 22, para que lo anoten los que están tomando nota. Una aplicación. Si el gobierno manda un decreto nacional en donde se detalla que todas las mujeres embarazadas con un bebé de sexo femenino lo deben abortar, ¿qué hace? ¿Matan el bebé? Bueno, eso está pasando en el mundo, ya ha pasado en el mundo. Si mal no recuerdo, es en China. Y si me estoy equivocando, bueno, busquen en Google o asístanse con algún politólogo, le va a saber decir, pero eso sí pasó. Se enseñan historias. Nos toca muy de cerca esto. Nosotros debemos estar capacitados con la ética cristiana. Porque hay muchas cosas que se nos sobrepasan a nosotros porque no sabemos qué está bien y qué está mal conforme a las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes, la mayoría de ustedes había escuchado de esto? Digan sí o no. No. Bien. Nosotros nos quedamos y nos fundamentamos en el absolutismo gradual por otros. Hay muchos argumentos, pero voy a citar dos más.
Mateo 23, 23. Si quieren, acompáñenme. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho, sin descuidar las otras. ¿Hay principios que priman por sobre otros o no? Según la Biblia, sí. Otro ejemplo, Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento?, le preguntan a Jesús. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El grande y el primer mandamiento, el supremo mandamiento. Y el segundo es semejante, no igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Hay mandamientos que priman por sobre otros. Vos no podés amar a tu prójimo si no estás amando a Dios. Es un resultado lógico. ¿Cómo vos amás si no sabes cómo amar? E incluso si lo supieras, tenés que amar primero a Dios y después al prójimo. Yo debo amar primero a Dios que a mi esposa. Si yo amo primero a mi esposa, estoy poniéndola como un ídolo. Estoy entronando a mi esposa en mi corazón y dependo, si a ella le pasa algo, si ella está bien o si está mal, mi estado anímico está bien y está mal, fluctuante. No estoy diciendo que uno no se deba compadecer de la esposa, eso es obviamente que sí. Es un ejemplo. Entonces vimos tres argumentos de los muchos que habla la Escritura de por qué nosotros nos basamos en el absolutismo gradual. Es decir, que hay absolutos que priman por sobre otro y que nosotros debemos ir por el supremo absoluto, ¿sí? Si está en juego la verdad y la vida, ¿qué prima? La vida. Excelente. Bien, ahora pasamos a lo relativo. Yo creo que lo relativo ya dejamos detallado que es totalmente absurdo, ¿sí? No voy a ahondar muchísimo en esto. Vamos a dar una breve definición rápida. Sostiene que no hay absolutos morales, es lo contrario al absolutismo. Sostiene que no hay absolutos morales para analizar objetivamente el comportamiento de una persona. En otras palabras, lo que las personas hacen, sea lo que sea, puede estar bien o puede estar mal dependiendo de cómo lo miremos. Es decir, si yo hoy me levanto con ánimos de ver personas muertas, matar está bien. Si yo hoy me levanto con ánimos de ver personas vivas, matar está mal. Eso es el relativismo. Pongo ejemplos muy bruscos y pongo el ejemplo de la muerte porque eso es como, entonces sí. Y eso nos ayuda a identificar claramente qué es lo que es el relativismo. Y si yo le digo que más de uno de ustedes cayó en el relativismo, vamos a ver, relativismo cultural. Vamos a poner un silogismo nomás para el relativismo en sí. Lo bueno y lo malo es relativo. Lo bueno es la verdad, porque sabemos que todo lo que es bueno, puro, justo y santo es verdad, y lo malo es la mentira. Entonces, la conclusión lógica es: ¿quién sabe si yo ahora le estoy diciendo la verdad o le estoy diciendo la mentira? Porque es relativo. ¿Puedo estar diciéndolo? ¿Cómo no? El relativismo cultural, y prestemos atención a esto, porque esto nos toca de lleno a nosotros, plantea que los valores morales lo define la cultura. Por consiguiente, la cultura es la norma ética por excelencia. La cultura es la norma ética por excelencia. Díganme ustedes y analicen bien qué ética nos puede dar la sociedad allá afuera. Analícenlo y díganme. Y me gustaría hacer como un trabajo que anoten. Bueno, esto está bien para leer. Eso que ustedes anotarían ni se acerca a lo que Pablo me dijo anoche en la charla. Estuvimos tomando un café con Pablo. Muy lindo, y es lindo hacer eso, ¿eh? Bien, el relativismo cultural, como dije, plantea que los absolutos morales lo define la cultura. Como dijimos, eso sería moralidad estadística. La cultura dice que está bien mentir, entonces el relativismo cultural dice que, bueno, entonces eso está bien, listo, está bien, mentir está bien. No vamos a profundizar muchísimo más. No vamos a dar el silogismo.
el relativismo cultural, pero ahora vemos cómo nos toca de lleno el relativismo cultural. Díganme si ustedes a alta hora de la noche, cuando el semáforo está en rojo, no son tentados a pasar, porque ven que pasan los demás, lo que no pasa nadie en las avenidas. Díganme en cuánto de ustedes ha trabajado en negro. Ay. Me empieza a pegar por todos lados. Me dan ganas de hacer crujir el... ¿Quién trabajó en negro? Yo al menos he trabajado en negro. ¿Quién no está trabajando en negro? Esa sería la pregunta más complicada. No respondan, por favor. ¿Saben por qué? Porque la cultura lo llama bueno eso. Lo ha estandarizado. Pero es una falta contra la ley 24.013. Nosotros nos hacemos parte de una mentira del empleador y como empleados estamos mintiendo, estamos violando la ley. Nos toca de lleno. Creo que nos toca de lleno. ¿Cuántos de nosotros quizá puso un negocio sin registrar en la AFIP? Total, la AFIP por ahí la podemos ocultar. No digo que lleguemos al grado de cuántos pasaron por abajo un billete. Guárdenselo en sus corazones, pero sepan de que el Señor lo está confrontando a ustedes. A mí en primer lugar, porque cuando yo empecé a ver eso, tenía ganas de dejar ese librito, de decir, papi, papá, pastor, todo tuyo, mira, te lo coloreo si quieres. Yo me hago un lado. Porque es una realidad, todos caemos en eso. Déjenme decir algo, con el tema del absolutismo gradual, que es una salvedad que hace Miguel Núñez, no estamos dando permiso, no estamos autorizando, como si yo lo dijera, no, la Biblia no está autorizando que usted ande mintiendo así porque sí, tenés 25 años, no, tengo 10, claro, porque no quiero sentirme viejo. No estamos diciendo eso, pongo un ejemplo muy tonto, no me molestan los 25 años, pero no estamos, y la Biblia no aprueba eso. Se aprueba de que tengamos 2 dedos de frente, que estudiemos la Escritura y que cuando se nos toque la oportunidad de definir entre un imperativo y el otro, entre algo que nos dice y el otro, optemos por el mejor, por el que prima, porque prima por sobre el otro. ¿Se entiende? Bien, ya estamos llegando a la charla con Pablo. Entonces, un resumen rápido. Lo que nosotros hicimos en el sermón pasado es la verdad. La verdad es la base para ese edificio grande. La verdad es la base para la cosmovisión y para los absolutos. Es la base para los absolutos y la cosmovisión. Es decir, sin verdad no existe un absoluto. Sin una verdad absoluta, la verdad en realidad es absoluta por sí misma, no existen absolutos. ¿Qué quiero decir? Si no hay una verdad absoluta, no hay quien nos diga esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Conclusión. La verdad es la base para la cosmovisión. Si no hay verdad, ¿cómo respondemos esas preguntas cruciales? ¿Qué hace que hagan 500 millones de libros? Y eso no lo digo yo, lo dijo Salomón. Van a escribir un montón de libros, pero el fin de todo discurso es ¿qué? Teme al Señor tu Dios y guarda sus mandamientos. Vamos entonces a la charla. Pablo. Falta un poquitito más de lodo y ya terminamos. Dijimos que nos vamos a estar basando en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, pero hasta el 32 inclusive. Ahora empieza a Romanos capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, empieza porque. Eso ya, la partícula porque nos traslada a que nos tenemos que ir antes de lo que está diciendo. Yo hubiese querido evitarlo, pero hay que irse. En las Escrituras, vayan a Romanos, acompáñenme, por favor, busquen en sus Biblias. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pero empieza con porque. ¿Y qué quiere decir esto? Los porqué de la ira de Dios. Ahora vamos a analizar eso. Los porqué de la ira de Dios. Y esos porqué están antes.
porque el por qué es un argumento o es una explicación de lo que se viene tratando antes. Los por qué de la ira de Dios, versículo 18. Es necesario analizar los para qué también, porque si notamos el versículo 18 comienza con un por qué. Estoy como mezclándolo. En los versículos anteriores se dice para qué se revela la ira de Dios, ¿sí? Y después los por qué. Nosotros vamos a analizar los para qué y los por qué. Primero los para qué. ¿Para qué de la ira de Dios? El primer para qué es para demostrar el alcance del Evangelio. Vayan al versículo 14 y versículo 16. Y nosotros vamos a notar que dice que el Evangelio es para los griegos, para los bárbaros, para los inteligentes, los tontos, los letrados, los iletrados. Versículo 16, para los judíos y los griegos. Conclusión, ¿el Evangelio es para algunas personas? No, es para todos. Todos están en la necesidad de obtener el Evangelio. Todos, no algunas partes, no algunas regiones, todos. El Evangelio es para todos, debe llegar a todos. Si no llega a todos, estamos en el horno, estamos fritos. El segundo para qué es para demostrar el poder del Evangelio. Versículo 17, y por favor lean. En el versículo 17. Yo voy parafraseando para no leer todo el texto, obviamente. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, tuvo que haber un sacrificio para expiar o pagar los pecados. Tuvo que haber un sacrificio para pagar los pecados. Por eso hubo justicia. Se debía pagar por el pecado. Ese es el pago que Cristo hizo por sus hijos, los hijos que el Padre le dio. ¿Sí? El término justicia se refiere a eso. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Esa justicia, ¿sí?, se aplica en un juicio. Hay un juicio. Dios tiene un juicio ante nosotros. Y ahí empieza un pequeño diálogo con Pablo. Entonces, hubo un juicio donde el juez, Dios, miraba fijamente a los culpables, los hombres. Pónganse en todos ustedes. Obviamente yo primero. Hubo un juicio donde el juez, es Dios, miraba fijamente a los hombres, los culpables. El juez va a pronunciar la sentencia, y escucha. Va a pronunciar la sentencia y los hombres abren los ojos, empiezan a temblar, porque sabían que eran culpables. La sociedad y nosotros sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Lo oculta, la sociedad lo oculta. ¿Por qué? No quiere ir hacia la luz, porque sabe que hay restricciones para lo que su corazón desea. ¿Sí? Allá en el mundo, los jóvenes, los adultos, los matrimonios no quieren llegar a la luz, la niegan, porque prefieren seguir en su promiscuidad, prefieren seguir en su pecado, en su desorden. Está el juez, está por dictar la sentencia y los hombres empezamos a abrir los ojos porque dijimos, ay, nosotros somos pecadores, hicimos mal. Y sabemos que lo que dice el juez es verdadero, todo lo que dice el juez es verdadero, porque él es verdad. Entonces el juez pronuncia la sentencia. Ustedes son culpables, deben pagar, pónganse sus nombres, ustedes, Ezequiel, Facundo, Miquea, Ichi, Jime, pónganse todos. Ustedes son culpables y deben pagar. Deben pagar con la muerte eterna en el infierno. Eso es mi ira. Mi ira está sobre ustedes. Ustedes son pecadores. Ustedes sabiendo hacer la verdad, y eso se lo dice a toda la cultura, ustedes sabiendo hacer la verdad, buscaron la mentira. Ustedes son culpables. Los debo consumir en el infierno. Y ahí van a ver lo que es el sufrimiento, el llanto, el dolor. Van a experimentar las peores calamidades que ustedes se puedan haber imaginado. Ustedes son culpables. Ahí estábamos todos parados. Y la sociedad que está afuera también está parada. El decreto de Dios es, son culpables. En ese momento se levanta el gran abogado, Cristo Jesús.
y ofrece su vida en rescate por muchos, no por todos. ¿Entienden el para qué del Evangelio? Hay un juicio, hay una sentencia que se ha dictado. El pecado va a ser castigado. Es nuestra responsabilidad como cristianos que conocemos la verdad explicarle a la sociedad que va en pos del infierno, en pos al infierno, que están yendo hacia el infierno. ¿Y cómo haces para explicarle y para decirle eso? El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, de todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hasta acá con la introducción de lo que sería el Evangelio, de los para qué de la ira de Dios. Y ahora vamos a los por qué. El primer por qué de la ira de Dios es porque restringen la verdad. ¿Por qué de la ira de Dios? Restringen la verdad. Versículo 18. Segunda parte. Déjenme que lo busco para ir leyéndolo. Están todos en Romanos, ¿verdad? Bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ese es un porqué de la ira de Dios. Porque con injusticia restringen la verdad. Y adivinen que para restringir algo, uno debe conocerlo. Vos no podés restringir algo que no conoces. Y por eso es la ira de Dios. Ese es un porqué de la ira de Dios. Conociendo la verdad, la restringen. Recuerden que el sermón pasado concluimos que la verdad es la existencia de Dios y sus normas. Si la verdad es la existencia de Dios y sus normas, lo que esas personas están restringiendo voluntariamente es que Dios es Dios y que puso las normas en este mundo. Y ellos lo restringen porque no quieren hacer lo que Dios les dice que deben hacer. Porque no les gusta. Ellos aman las tinieblas. Prefieren las tinieblas en vez de la luz. ¿O no es así? Cuando dice que la luz vino al mundo, ¿amaron más la luz? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ya habían sido juzgados. Es un pecado que nosotros traemos, es una situación, una condición en la que toda criatura nacida en este universo, y hoy tendríamos que llegar a decir en que toda persona humana, porque ahora hay personas que son perros, personas que son gatos, adultos que son bebés de 8 años. Otro por qué. O en realidad esto es como una cadena descendente. ¿Por qué de la ira de Dios restringen la verdad? ¿Sí? ¿Y por qué restringen la verdad? ¿Por qué? La existencia de Dios es visible dentro de ellos. La existencia de Dios, y esto estamos hablando, nosotros gracias a Dios, Él nos iluminó y sabemos la verdad, pero los que están allá afuera también la saben, pero la restringen. La restringen. Dos formas en las que la verdad, Dios, se hace claramente visible dentro de ellos. La ley escrita en los corazones, versículo 19, es evidente dentro de ellos, dice. Está dentro de ellos, es evidente dentro de ellos. ¿Y por qué es evidente dentro de ellos? Porque Dios se la dio a conocer. Bien clarito. Y la otra forma, o un argumento más, si quieren buscan o anotan Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. La ley escrita en los corazones, los gentiles no teniendo ley, ¿sí? Son una ley para sí mismos, y algunas veces lo defiende y otras veces no lo defiende. Eso lo que está diciendo es que todos, por ser creados a imagen de Dios, tenemos la ley escrita en nuestros corazones y eso nos permite identificar parcialmente a los pecadores qué está bien y qué está mal. Entonces una persona que se acuesta con otra o que se anda acostando por todos lados, él dice estar bien, él busca el placer en eso, él busca la satisfacción en eso, pero él sabe que está mal. Me ha tocado hablar con compañeros que decían, che, mirá, vos sabés que yo hago esto, pero me siento mal y no sé por qué. En ese momento ni yo era cristiano, no tenía ni idea cómo explicarle, pero ahora entiendo, te sentís mal porque hay una ley que te dice que eso está mal. Y la otra es la naturaleza. Lo visible, lo invisible,
es decir, su atributo, su poder, Dios, su excelencia, su magnificencia, se hace claramente visible por medio de lo creado. Lo vemos ahí en el texto. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo entender, Dios se lo hizo evidente. Porque, vean en el porque, el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que no se veía de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Esa persona que están ahí que dice, no, somos creación del Big Bang y descendiente de los monos. Eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero escuchen bien, cambian la verdad por la mentira. Para cambiar la verdad por la mentira deben conocer la verdad. Entonces, dentro de ellos, incluso de los que supuestamente son ateos, según la Biblia no existe un ateo, dentro de ellos saben que esta creación no es producto de un Big Bang. Y no somos descendientes de los monos. Somos creación de Dios con propósito. Bien. Entonces, ¿el por qué es? Porque conociendo a Dios lo ignoran. ¿Qué no hicieron? ¿Qué no hicieron? Versículo 21. No hicieron honrarle y darle gracias. Conociendo a Dios, viendo todo lo que se creó todo, ellos no le honran, no le dan gracias. ¿Qué sí hicieron? Se hicieron vanos, y acá entramos con una parte práctica, se hicieron vanos en sus razonamientos. Vanos en sus razonamientos, por cambiar la verdad por la mentira. ¿Saben? En 1945 al 1955, Albert Camus, un filósofo existencialista en Estados Unidos, llegó a la conclusión, que la única pregunta válida que el hombre se debía hacer, y acá estamos hablando de ¿a dónde llegamos si no nos aferramos a la verdad? La única pregunta válida que el ser humano, que el hombre se debía hacer era si debía suicidarse o no. Un filósofo de renombre impactó en la sociedad en Estados Unidos. Imagínense la sociedad de Estados Unidos. Abrió los ojos. Y adivinen qué. ¿Cómo respondieron? Respondieron con inmoralidad. Respondimos, porque si nos hubiese pasado lo mismo, respondemos con inmoralidad. De ahí, en 1960 hay un quiebre en la cultura. Voy a leer. De ahí surge en 1960 que el movimiento hippie, droga y sexo, libremente. Esa fue la respuesta a esa hipótesis de ese filósofo existencialista. La vida es mala, amarga, fea. No hay sentido de la vida. Lo único que ustedes se deben preguntar, queridos jóvenes y papás, mamás, tíos, abuelos, niños, tatarabuelos, lo que sea, ¿deben suicidarse o no? Porque la vida es mala. La sociedad, las personas en Estados Unidos, ¿cómo responden? Bueno, si la vida es mala, entonces tenemos que hacer cosas que nos gusten. Droga, sexo. ¿Vieron lo que pasa si no se aferran a la verdad? Es eso lo que sale, es eso lo que emana del corazón del hombre. Eso es lo que emana. Y eso nos lleva a una conclusión muy lógica. Cuánta gracia de Dios en que nosotros estemos ahora sentados acá. Y si hay una persona que no conoce y que no se ha arrepentido de sus pecados, debería hacerlo. Porque el juicio ya está elaborado. Esa sentencia es una sentencia de muerte eterna. No salís de ahí abajo. Moriste y moriste. ¿Qué hora es, Juli? Perdón. ¿Cuánto va? Bueno, media hora más. No era mentira, media hora más, eso es lo que me preocupa. No, vamos a tratar de hacerlo rápido. Entonces la respuesta de esa sociedad, ¿cuál fue? Bueno, libertad. Si la vida es mala, vamos a tratar de cambiarla, muchachos. Vamos, pongámonos las pilas. Inmoralidad, droga, todo lo que mencioné. Pónganle todo el nombre de promiscuidad que quieran. Esas son dos cosas que yo les menciono, pero ustedes creo que son grandes adultos, ya saben la cantidad de cosas que puede salir. Pablo me lo dijo también. Yo me puse como un niño ante Pablo y Pablo me empezó a comentar. Versículo 22, profesando ser sabios se volvieron necios. Como ya vimos, lejos de la verdad solo queda oscuridad. La verdad es luz para las vidas en oscuridad.
esa luz, esa verdad, con la que nosotros contamos es la que da horizonte a cualquier civilización. Le da sentido a la existencia, le da propósito. Sin verdad somos esclavos de la mentira. Esa sociedad, sin la verdad, sin la exposición del Evangelio, fue esclavo de la mentira. Quiso tapar una mentira con otra mentira. Versículo 23, adoraron imágenes. Notemos que los hombres no dejaron de adorar, sino que cambiaron a quien adoraban. No dejan de adorar. Los seres humanos somos creados para adorar, somos seres adoradores. Ahora, si adoramos la mentira, obtenemos frutos de la mentira. No cambiaron, no dejaron de adorar, sino que cambiaron el objeto al que adoraban. Un resultado de la necedad es adorar imágenes muertas. Los católicos adoran a la Virgen, que no tenemos nada en contra de la Virgen, pero adoran a una Virgen. La Virgen, una persona, una mujer usada por Dios, y Dios elaboró un milagro en una mujer. ¿Fue la Virgen María la que fue hacia Dios, la que llamó al ángel? Vení, poneme acá al Señor Jesús que yo voy a... ¿O fue Dios? Entonces, ¿qué atribuimos, hermanos? ¿Qué atribuimos? Incluso adoran un crucifijo en donde Cristo está crucificado. ¡Qué vergüenza me da! Me dan ganas de entrar en la iglesia y decirle, ¿ustedes qué Biblia han leído? ¿Acaso Cristo está crucificado, hermanos? ¿Acaso Cristo está ahí clavado? Lo mató la muerte, pobrecito, chorrea sangre. Él es rey, está sentado a la diestra del Padre. Él es el Dios. ¿Cómo vamos a adorar un Cristo crucificado? Es una vergüenza, me repugna eso. Y la Biblia lo repugna. Repugna la enseñanza del Papa. Y si me quieren llevar preso por lo que digo, que me lleven preso. Repugna eso. Una exclamación, mucha gente, el Papa dando un anuncio. Nosotros vemos, perdón, iba a imitar, pero nosotros vemos en la crucifixión la clara derrota de Cristo en la cruz. Yo no sé, sinceramente, en realidad yo sí sé. Me quiero contener, pero realmente eso es vergonzoso. Dios es justo. No es lindo lo que le espera a Él y a los que le siguen. Así que, hermanos, lean sus Biblias. A ustedes católicos, los que estén escuchando afuera, lean sus Biblias y no se dejen engañar, porque van camino al mismísimo hoyo del infierno. Cristo no está crucificado, Él está a la diestra del Padre. Y Dios los puso a la diestra de Él. Y Él gobierna toda la existencia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús. Si ustedes católicos, y digo católicos porque es la religión que impera acá en esta sociedad, piensan que ustedes van a llegar al cielo creyendo en la Virgen, adorando a santos, ustedes están adorando a demonios. Y lo que les espera es el infierno. Ustedes son de su padre, el diablo, porque viven en la mentira. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Jesús le dijo: es Jesús al quien debemos seguir. Él es nuestro modelo. ¿Saben? Queda mucho, pero me gustaría no cansar tanto con esto, pero la respuesta que Pablo me dio
necesaria. Es maravillosa, pero dolorosa. La gente va al infierno. La gente que está ahí va al infierno. Tenemos una responsabilidad, conozcamos la verdad. Sigamos a Cristo. Él no tuvo ni un ápice de temor. No balbuceó cuando le dijo, ustedes, los fariseos le decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y él le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes se van al infierno. No balbuceemos nosotros. Digamos la verdad. Confrontemos allá afuera. No tengamos miedo. ¿Acaso Jesús, el león de la tribu de Judá, no nos va a respaldar? No nos va a respaldar. En mi charla con Pablo, la respuesta de Dios a través de Pablo de una sociedad que se destruye. Versículo 24. Esto es importante, no lo puedo saltar, disculpen la hora, se ha hecho extensa, pero dice, capítulo 1, 24, por consiguiente Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué no quiere decir que Dios los entregó? Que las personas eran buenas y Dios, por castigarlos, puso en sí corazones malos para que se dañen. No, en el original dice que Dios los envió hacia sus adentros. Él lo único que hizo es soltar la rienda de su corazón para que se dañen y que vean la manifestación de la ira de Dios, dañándose solos. Se van a destruir. Pero Dios demuestra su gracia común en que incluso ahí Él nos suelta totalmente la rienda. ¿Saben? Póngase su nombre. Si Dios le hubiese soltado la rienda de su corazón, usted hubiese sido Hitler. ¿O qué piensa que Hitler es un alien? No. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Pero por pura gracia. Dios, sabiendo el corazón de nosotros, mató a Cristo. Lo mató por nosotros, sabiendo eso. Eso me llevó a preguntarle a Pablo, ¿qué va a pasar? Bueno, Pablo me dice, va a estar lleno de lujuria. Y yo le digo, Pablo, ¿y qué es eso? Bueno, te voy a explicar bien clarito. Las mujeres se van a acostar con las mujeres, los hombres con los hombres. Se van a destruir sus organismos. Van a contraer distintas enfermedades que lo van a provocar hasta la muerte. Es decir, van a hacer cosas que no convienen. Pero Pablo, sigo sin entender cuáles son las cosas que no convienen. Hijo, te voy a explicar, me dijo Pablo. Van a ser injustos, van a clamar por justicia, van a desear lo que no tienen. No se van a saciar. Van a desear más el dinero, placer, sexo. Van a ser malos, dañinos intencionalmente, van a querer dañar a otros. Van a matarse unos con otros, se van a mentir buscando dañarse. Van a ser chismosos, van a hablar mal unos de otros, van a odiar a Dios. Van a ser insolentes, jactanciosos, soberbios. Van a desobedecer a los padres, los van a golpear, insultar, no los van a amar. Van a estar sin piedad y se van a complacer en hacer todas esas cosas. Pablo, ¿qué debemos hacer? Pablo me dice, hijo, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que Él cree. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Notan la importancia del Evangelio y que después se exponga el Evangelio? La sociedad en la que estamos es la que menciona Pablo. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Por pura gracia Dios nos libró de eso. Expongamos el Evangelio para que el Señor libre a otras personas de eso, de esa esclavitud de la mentira. Expongamos la verdad. No nos atemoricemos, nos capacitemos, seamos fieles al Señor, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. No titubeemos, miremos a Cristo.
que ese ejemplo de Cristo, esa valentía, que esa valentía reine en nosotros. Él antes de morir transpiraba sangre. Transpiraba sangre del temor. Pero no dio vuelta atrás. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, que pase. Pero que no se haga como yo quiero. Quiero hacer tu voluntad. Sigamos esas pisadas. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno, sea malo. Lo que vos haces a oculto también va a salir a juicio. Abrí los ojos. No sea de que vos creyendo ser salvo no sos salvo. Y no quiero sembrarte temor. Pero muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos y echamos fuera demonios en tu nombre? Apartados de mí, hacedores de maldad. Un llamado al arrepentimiento, por si hay alguien acá que todavía no entiende esto. Amigo, ¿qué esperas? ¿Ya viste el diagnóstico que Dios hizo de tu corazón? ¿En serio piensas que vas a salir libre de este juicio? Todo va a ser expuesto en ese juicio. Cuando estés cara a cara frente a Dios, Él va a pedir que rindas cuentas de todo lo que hiciste o pensaste. ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Que no sabías que existía Dios? ¿Realmente tu excusa ante Dios va a ser no sabía que vos existías? Lo invisible se hizo claramente visible a través de la naturaleza y a través de tu corazón. No vas a tener excusa. Vos sabés que Dios existe y que vos estás huyendo de la verdad. Estás huyendo de Él. Porque amás la oscuridad. Pero en este momento Dios te está hablando y te está diciendo que Cristo vivió, murió y resucitó para reconciliarte con Dios, para estar justificado delante de Dios. Solo hay una forma: creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mas el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo Jesús va a vivir. No hay otra forma. Oramos. Amado Dios del cielo, Padre celestial, es grandioso poder hablar de tu palabra, poder ver la claridad con la que tú nos enseñas. Es grandioso, muy maravilloso ver que de principio así a fin se exalta tu gracia. Nosotros éramos eso. En nuestros corazones estaba cada uno de esos pecados mencionados. Y tú por gracia nos libraste a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos. Sostén la iglesia, ayúdanos a ser columna y baluarte de la verdad, que pongamos el Evangelio, que no tengamos miedo, que nos capacitemos, que tomemos conciencia de que nos debemos capacitar. No hay otra cura para esta sociedad. No hay políticos, no hay economistas, no hay gobierno que vaya a cambiar la sociedad. Solo tú, a través de tu palabra, puedes cambiar y transformar los corazones. Y de esa manera una sociedad se va a cambiar. Eso ya se ha visto en las Escrituras y en la historia. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gracia y misericordia para con nosotros. Ayúdanos en el resto del día y que de continuo, los 7 días de la semana, los 365 días del año, toda nuestra vida estemos de continuo pensando en ti. O que al menos miremos eso, estar de continuo pensando en ti, glorificándote, exaltándote. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.